Hola, Nilce. Consejos para entender el náhuatl clásico. Voy a darte una serie de trucos o consejos para traducir mejor del náhuatl al castellano, o si se quiere, para entender la oración nahua en castellano. El orden de los prefijos no es igual en náhuatl y en castellano. Por eso, cuando tenemos una frase en náhuatl, tenemos que desordenarla para entenderla en castellano. Son 14 consejos o 14 formas de desordenar la frase en nahua. Aprenderás mucho con ellos. Especialmente me gustan mucho los últimos consejos. 1. Nimitzita te veo, donde te en castellano es mitz en náhuatl y es el complemento directo. Cuando nos enfrentamos a un verbo náhuatl, lo primero que tenemos que ver es si tiene complemento directo o indirecto. Si tiene complemento indirecto, nech, mitz, ce, ku, ki, te, chamech, kin, kim, pues será lo primero que vamos a traducir. El resto lo ignoramos. Empezamos por te, o por me, o por le, y si falta el complemento indirecto y tiene un complemento directo, pues en ese caso vamos a por el complemento directo, que puede ser nech, mis, que, ce, ki, te, chamech, kin, kim. Y ese complemento es lo primero que vamos a traducir. Ejemplo, nimichita, te veo. Otro ejemplo, senkaj niktlasojla, lo quiero mucho, donde C es el complemento. Kanin yekitokaj, donde lo sepultan, donde vemos primero el adverbio, pero luego cuando nos referimos al verbo, que es lo que estamos viendo, cómo desordenamos el verbo, empezamos por el objeto. En este caso, como no hay complemento indirecto, vamos al complemento directo. Kanin yekitokaj, donde lo sepultan. Akin okistoj, ¿quién lo dijo? Entonces aquí vemos que akin es el sujeto, pero una vez que pasamos del sujeto al verbo, lo primero que decimos es el objeto, lo dijo, okistoj. Por eso no es extraño que cuando en castellano se comienza un verbo por el pronombre me, pueda haber muchas construcciones nahuas. Nechpactia intlenkictoa, me gusta lo que dices. Tinech tlasojtla, me amas. Ninopepetla, me peino. Pero bueno, siempre, entonces lo primero que se dice en castellano es me. Entonces tenemos que buscar el me o el te o el le en el náhuatl. Es importante saber si el verbo es reflexivo o no, si el verbo tiene complemento directo e indirecto, si dicho pronombre está omitido o no y si está ocupado o no. Pero lo primero es identificar el pronombre. 2. A veces el prefijo verbal de objeto se omite en castellano porque está ocupado. En este caso empezamos a traducir por aquello que lo ocupa, por aquello que está en su lugar, aunque esté fuera. Tlein es pronombre objeto. Por ejemplo, tlein tikijtosneki, ¿qué quieres decir? Entonces ya no buscamos el objeto ki o ku, sino que ya vamos directamente a aquello que lo ocupa. Como es un pronombre objeto y hay un objeto expreso que está ocupando el lugar del pronombre, entonces decimos qué. Y luego quieres decir, y ya omitimos, ya no qué lo quieres decir, no se dice, sino qué quieres decir. Omitimos el objeto y expresamos el pronombre porque está expreso. Como en el ejemplo el verbo tiene un sujeto ti, sabemos que tlein es objeto, además, o sea, eso nos ayuda mucho, pero tlein es un pronombre objeto. A veces el sujeto es de tercera persona, por eso tlein ocupa el lugar del prefijo objeto y es lo primero que decimos. Tlein kijtosneki, ¿qué quiere decir? Pero estamos omitiendo el objeto porque ya tenemos un pronombre que lo expresa y ocupa su lugar. ¿Qué quiere decir él, ello, ella o un texto? Porque eso sería el sujeto de tercera persona. A veces el lugar del prefijo objeto lo ocupa toda una oración subordinada. En ese caso empezamos por el verbo de la oración principal omitiendo el objeto porque está ocupado. Kijtosneki ka mistlasojtla. Quiere decir que te ama. No decimos lo quiere decir, sino quiere decir que te ama. La oración subordinada es ka mistlasojtla, que te ama. 3. A veces el pronombre antecedente no ocupa el lugar del prefijo objeto. Por ejemplo, akin es pronombre sujeto y no ocupa el lugar del objeto. Por eso no omitimos el objeto. Akin o kijtoj, ¿quién lo dijo? Akin walau, ¿quién viene? Inakin es pronombre objeto y ocupa su lugar, por lo que omitimos el objeto. Inakin nikmaka inamosli, ¿a quién le doy el libro? Como le decimos le porque en este caso se está omitiendo el se, que se le da. El que se omite es y queda el pronombre objeto que va con amosli. Inakin nikmaka inamosli, pero no se le, a quién se le da o a quién se le doy, sino dice a quién le doy el libro. Intlein es pronombre objeto, intlein tikiktoa, lo que dices.
lo que dices. Aquí lo mismo, lo que no se dice lo que lo dices, sino lo que dices. Porque está ocupado el objeto y entonces por un pronombre expreso. En este caso por un pronombre relativo. 4. Un adjetivo puede ocupar o no el lugar del objeto. Cuando el adjetivo va seguido de in, no ocupa el lugar del objeto. Ejemplo, quali in tikiktoa, lo dices bien. Entonces ese quali in no es objeto, porque es quali in. Como lleva in, no es objeto. En cambio, si decimos quali tikiktoa, dices bien. En ese caso sí es objeto. Pero cuando lleva in, pospuesto el adjetivo, no es objeto. Entonces hay que decir el pronombre objeto verbal, que es el prefijo ki. 5. Si el verbo tiene prefijos reflexivos, se dicen en primer lugar. Nino pepetla, me peina. Timo pepetla, te peinas. Mootlasojtla, se aman. Entonces tenemos que escudriñar dónde está el reflexivo y es lo primero que decimos, el reflexivo. 6. Si el verbo es imperativo, dámelo, en castellano, primero se dice el verbo, luego me y luego lo. En castellano se dice primero el verbo, luego el complemento indirecto y finalmente el directo, que no se expresa en náhuatl si hay indirecto. El directo no se suele expresar cuando hay dos pronombres, se omite el de objeto. Si nechislawi, págamelo, donde islahuanitla es pagar, islahuianitetla o islahuilianitetla es pagar a alguien, algo, y sikoni, bébelo. O bébetelo, mejor, bébetelo, sikoni. 7. Verbos pasivos. En algunos casos se omiten los objetos. Nito, soy visto. Ni paleguilo, eres ayudado. O sea que cuando hay pasivos, un pasivo con solo un sujeto se omite. Si el verbo tiene dos objetos, el sujeto hace de complemento indirecto. Ni maco in xochitl, me es dado el libro. O también se puede decir se me dio el libro. O maco kinamostri, le fue dado el libro o se le dio el libro. O maco kinkonetl inamostri, fue dado el libro al niño, se le dio el libro al niño. Willow Itlag, te has dado algo, se te da algo. 8. A veces el náhuatl usa el modo activo con sentido impersonal. Se empieza por el pronombre reflexivo en castellano cuando se traduce por impersonal. Ejemplo, mokaki Itlag, se oye algo. Mokwa inakatl, la carne es comida. Mota inquahuitl, el árbol es visto. O micto ino, se dijo eso, o eso fue dicho. Se utiliza en aquellos casos el pronombre mo en que el verbo transitivo solo admite un único objetivo, un único objeto. Inakatl, itla, inquahuitl, inon. Entonces se utiliza el verbo en modo activo, pero con sentido impersonal, o incluso con sentido pasivo. Se oye algo o algo es visto, o algo es oído. 9. Los impersonales. Comienzan por los prefijos de objeto te y tla, es decir, cuando el hablante no ha querido determinar el objeto. Y se empieza por el sufijo lo, que viene a significarse tepalehuilo, se ayuda, y omitimos el objeto. Teitalo, se ve, y omitimos el objeto. Tetlasoctlalo, se ama, y se omite el objeto. Tlapohualo, se lee, omitiendo el objeto. Tlactolo, se habla o se dice, omitiendo el objeto. Y si el verbo es intransitivo y no tiene objeto, se dice nemogua, se vive, donde ogua sería la terminación que equivale a se. Nemogua. Sería lo primero que se dice. 10. A veces el verbo intransitivo náhuatl tiene ciertos prefijos que introducen un dativo pronominal enfático. Por ejemplo, nihuetzi es caigo, pero nihualhuetzi me caigo. Ni temo es bajo o desciendo, pero nihualtemo me bajo. Y niauj es voy, pero non yaug me voy. Entonces el wal y el on que hemos dicho se traducen por me y van en primer lugar. Son como pronombres que expresan un dativo pronominal enfático. 11. Si el verbo es transitivo suele llevar un dativo pronominal enfático. Se traduce en primer lugar, no es reflexivo ni impersonal, no hay que confundirlo ni con el reflexivo ni con el impersonal. Conqua, se lo come. El verbo directo puede estar ocupado por un sustantivo y se omite el pronombre objeto. Conqua in michin. El objeto directo puede estar ocupado por un sustantivo y se omite el pronombre objeto. Conqua in michin, se come el pez. En este caso la C corresponde a in michin, pero on es se. Es el dativo pronominal enfático. Se come el pez, no se lo come porque está expreso y entonces queda omitido el lo. Se come el pez. Soconi
bébetelo, bébetelo. En vez de siki, bébelo, soconi, bébetelo. 12. A veces el verbo lleva un dativo de interés. Se traduce como si el verbo tuviera dos objetos. Seme, sete, sele, seno, seo, seles. Ejemplo, notech always incaspectly. Se me cayó el plato, donde notech es seme. Always incaspectly, cayó el plato. Nopan always incaspectly. Seme, nopan. Always incaspectly, cayó el plato. Entonces, cuando decimos se me cayó el plato, estamos diciendo que se me cayó de mis manos. Y cuando decimos se me cayó el plato con nopan, entonces estamos diciendo que se me cayó el plato sobre mí. Nopanowetz incaspestli, se me cayó el plato encima o sobre mí. Notechowetz incaspestli, se me cayó el plato de mis manos. A veces el verbo reflexivo lleva un dativo ético. Se intercala entre el reflexivo y el verbo. O sea, estamos hablando de verbos reflexivos. Y entonces intercalamos un dativo ético. Amo note simomausti. No se me asuste a mí. No se asuste sería amo simomausti. Pero ponemos notes y es no se me asuste. No se me asuste. Este es el dativo. Y entonces es lo primero que decimos cuando estamos escudriñando. Primero vamos al dativo ético, y mo es el reflectivo, se en realidad sería notes. Amo notes y momauti, no se me asuste. 14. El dativo simpatético. Es aquel dativo que designa al poseedor. Con verbos intransitivos designa al poseedor de la cosa que es sujeto de la oración. Ejemplo, notechuechi inamostli. Se me cae el libro. El inamostli es el sujeto. El poseedor soy yo. Se me cae el libro. Y en realidad el libro no está en forma posesiva. No decimos mi libro. Normalmente se suele decir se me cae el libro. Motes postekin yolochtli. Se te parte el corazón. Tu corazón. Queda sobreentendido. Es todo. Deseo que te haya gustado. Dame un expactía, un me gusta y te mando un saludo.